Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho, Señor, para con nosotros hasta el día de hoy, Señor. Te damos gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque hemos entendido la realidad de la salvación, Señor. Gracias, Señor, porque hemos entendido la obra victoriosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Señor. Gracias, Señor, porque no murió solamente por nuestros pecados, sino que también juzgó al reino, Señor, bendito Dios, de las tinieblas, Rey Santo, lo juzgó. Gracias, Rey, porque le quitó el poder y la autoridad que tenía sobre tus hijos, Señor, bendito Dios, sobre todo aquel que creyere, Señor, y le das poder y le das autoridad, Rey. Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque la gracia opera es por la fe, Señor. La gracia no opera, Señor, por las obras, Señor. La gracia, la salvación, el poder, la autoridad no operan, Señor, bendito Dios, por obras, Señor. Opera es por la fe, Señor, bendito Rey, Señor. Oh Rey, gracias, Señor, porque todo es por gracia, Señor. Tú dices a tu Hijo Jesucristo, Señor, y así como dice, Señor, la gracia y la verdad vinieron por medio de Él, Señor, gracias. No me cansaré de decirte, Señor, gracias por tu misericordia, Señor. ¿Qué es el hombre, Señor, para que tú te acuerdes? Es como la flor de la hierba, Señor, bendito Rey, Señor, que en la tarde ya está marchita, Señor. Señor, gracias, porque tuviste misericordia, Señor, y te inclinaste, Señor, hacia el hombre, Señor, hecho de barro, Señor, te inclinaste. Señor, gracias, porque así con tus manos lo hiciste del polvo de la tierra, Señor, bendito Rey. Asimismo, con tus manos, Rey Santo, nos redimiste por medio de tu sangre, por medio de tu sacrificio, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Señor, bendito Rey, porque nos diste una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santo Espíritu de Dios, te pedimos que seas tú fluyendo en nuestras vidas y que sea trayendo tu palabra, la leche espiritual no adulterada, Señor, que necesitamos para alimentarnos, Rey Santo, Señor. Porque tu palabra, Señor, tu verdad es la que nos limpia. La obediencia a tu palabra nos purifica, Señor. Y tu palabra, Señor, nos santifica. Cada vez más nos haces que nos apartemos de lo malo, Señor, del pecado, Rey. Y que tengamos la mente de Cristo. Gracias, Santo Espíritu de Dios, porque estás haciendo esa obra regeneradora en nuestras vidas para que alcancemos la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Gracias, Santo Espíritu de Dios. Colocamos tu palabra, Señor. Colocamos este tema, Rey Santo, Señor, para que seas tú obrando, Señor, poderosamente en nuestras vidas, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu traiga la revelación, el entendimiento, la comprensión, y que seas obrando, Señor, esa palabra en nosotros, Rey. Amén y amén.
Sean bendecidos mis hermanos y amigos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que la gracia de Dios y la paz estén en sus vidas y que cada día más y más crezcamos en el conocimiento del Señor, en esas experiencias que tenemos con Él. Sean bendecidos sus hogares, sus familias, sus hijos. Sean bendecidos sus trabajos en el nombre de Cristo Jesús. Y que cada día más entendamos el propósito que tiene Dios para con cada uno de nosotros y poderlo desarrollar a plenitud. Como dice la palabra, el Señor dice: sin mí nada podréis hacer. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús, todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. En Cristo Jesús somos esa nueva creación. Y en Cristo Jesús podemos hacer todo aquello para lo cual fuimos llamados. Gracias, Rey Santo, Señor. Mis hermanos, estamos hablando el otro día acerca de la escuela profética y de cómo movernos en nuestra vida, movernos viendo lo invisible. Y hablábamos de viendo lo invisible acerca de nuestro Dios, porque Abraham y Moisés hablan algo acerca de Moisés, que Moisés caminaba como viendo al invisible. Nos dice en Hebreos 11, 24, nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, aquí nos habla que todo esto operó fue la fe. En Moisés operó la fe para poder salir de Egipto cuando fueron todas las plagas de Egipto y la muerte de los primogénitos, que el faraón les dijo que se fueran, ¿sí? Y él dice aquí en el versículo 27, por la fe dejó Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y esto es algo que nosotros debemos de practicar, de ejercitar, caminando como viendo al invisible. Y aún no solamente viendo al invisible, sino viendo las promesas. Porque también el Señor habla de Abraham, hermano, que Abraham caminó viendo las promesas, hermano. Y allí es la parte importante que yo debo tener en cuenta, porque nos dice la palabra de Dios acerca de Abraham en Romanos capítulo 4, versículo 15, dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que las promesas sean firmes para toda su descendencia, no solamente para los que es de la ley, sino también para los que es de la fe de Abraham.
el cual es Padre de todos nosotros. O sea que aquí nos está diciendo que tanto para los judíos que estaban bajo la ley, como para los que no estaban bajo la ley, también esas promesas son firmes. Y el Señor dice así que para aquellos que caminan como esa fe que tuvo Abraham, para que Él sea el Padre de todos nosotros. Y dice versículo 17, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esto es fe, mis hermanos. Esto es llamar las cosas que no son como si fuesen, ¿sí? Entonces, él está diciendo aquí, en el versículo 17, está diciendo que a Abraham lo pusieron por padre de muchas generaciones. Lo dijeron y fue hecho, ¿sí? Lo dijo el Señor. Dice, tendréis los hijos como las estrellas de los cielos y como la arena del mar. Dos estirpes diferentes. Una física, una natural, la arena de los cielos, la arena del mar, y las estrellas de los cielos, una estirpe espiritual. Entonces dice, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y dice en el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, esto es bien importante porque en el versículo 19 aún lo dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Aquí nos dice, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Esto es muy importante, hermano, porque así como nos dice la palabra de Dios, que Abraham no se debilitó en considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, o la esterilidad de la matriz de Sara. Igual también Sara era una mujer adulta, ¿sí? Y dice aquí, tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo nosotros podemos ejercitarnos en ver lo invisible, en ver las promesas, en ver lo que el Señor nos ha prometido? ¿Cómo debemos de andar? Y entonces, tanto Moisés como Abraham nos dan un ejemplo a nosotros, y todo esto opera es en la fe, hermanos. Tengamos en cuenta que la fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces debemos entender que no que Dios operó en fe. No, hermano, porque Él es Dios y Él sabe quién es Él. Yo soy el que soy. Así le dijo a Moisés en su nombre, ¿sí? Cuando le dijeron, dime cuál es tu nombre, para cuando me pregunten los hebreos o el pueblo de Israel, ¿cómo te llamas tú? Dime cuál es tu nombre.
Entonces le da el tetragrama YHVH y que le colocan las vocales y es Yahvé. Y ese es el significado de la YHVH, el tetragrama. Quiere decir yo soy el que soy. El yo soy el que soy sabe bien plenamente quién es Él y que por su palabra son creadas todas las cosas. Nos lo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, o sea, nuestro Señor Jesucristo, el primogénito de toda creación. O sea, como hombre, Él es el primogénito, el primero en este tipo de genética, así como Jesús como vino. Por eso también se habla del unigénito, el único en este tipo de genética, ¿sí? Donde Dios colocó sobre María al Señor Jesús, la vida, ¿sí? Y entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Aunque Él se despojó de todo, ¿sí? De ser Dios. Él vino como hombre, pero su palabra y todos los atributos que tenía el Señor Jesucristo eran la imagen del Dios invisible. Por eso cuando le dice a Felipe, Felipe dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y por eso Él dice, tanto tiempo he andado con ustedes y no me conocen. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y nosotros tenemos que llegar también a esa misma estatura, que te puedan decir alguien que le estés evangelizando, alguien que le estés compartiendo y dice, muéstrame a Cristo y te creo. Y tú le puedas decir, el que me ha visto a mí, ha visto a Cristo, porque Cristo está en mí y yo estoy en Cristo. Y esta es la estatura del varón perfecto, el cual es el Espíritu Santo de Dios está haciendo en nosotros. Entonces dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, en Cristo Jesús, en la palabra, en esa que dijo, hágase la luz, y la luz se hizo. En Él, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, de las que hay en los cielos y de las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sea tronos, sea dominios, sea principados, sea potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender, hermano, y dice aquí en el versículo 17, y en Él es antes de todas las cosas, o sea, porque es el verbo, ¿sí? La palabra, y todas las cosas en Él subsisten. O sea, todo subsiste. La palabra subsistir es que Él es el medio, Él es la provisión para que se pueda sostener, para que pueda vivir algo. Así como el oxígeno, ¿sí? Nosotros subsistimos. Nosotros vivimos es por el oxígeno. Nosotros vivimos por el agua. Aunque el agua ya es el componente H2O. Pero la palabra subsistir tiene que ver, hermano, con aquello que produce la vida. Con aquello que sin ello no puede sostenerse la vida. Y por eso es que es importante, hermano, cuando nosotros damos gracias a Dios porque tuvimos un día más de vida, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de que en Él subsiste, es porque en Él permanece o se mantiene algo vivo, algo que se puede sostener y que no se va a caer. Por ejemplo, la luna
La luna subsiste, la luna se mantiene en ese lugar porque el Señor le dio las coordenadas, el Señor dio la palabra y eso no se cae. Oh, gracias, Señor. Señor, aquí entonces, hermanos, nosotros podemos entonces decir cómo podemos caminar de la forma como caminó Abraham. Y por eso es que dice que por la fe, en el versículo 22 nos dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y sabes una cosa, mi hermano, la fe tuya y mi fe nos fueron contadas por justicia. La fe en el Hijo de Dios, la fe en Cristo Jesús, la fe en que Él me perdonaba mis pecados, la fe en que Él murió por mí y que me limpia mis pecados, y que la fe en que Él me sustituyó a mí en todo lo que yo tenía que pagar por mi pecado. Esa fe que tuviste tú y yo nos fue contada por justicia. La palabra de Dios en Romanos nos dice a nosotros que si confesamos que Jesucristo es el Señor, ¿sí? Que si confesamos con nuestra boca y con nuestro corazón, eso lo dice en la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón, con la boca confesamos y con el corazón creemos. Entonces aquí hay algo bien importante, ¿sí? Dice, porque con el corazón se cree para justicia. Y esa justicia en la cual creyó a Abraham y le fue contada a él, así a nosotros, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces tenemos la fe. Tenemos fe que nos es contada como justicia, mi hermano. Ahora, entonces, como Abraham, entonces tenemos que caminar en fe. Así sea que como Abraham, que tenía 100 años y que estaba ya como muerto, ¿sí? Y que no se debilitó. Así estemos pasando por las circunstancias más tremendas, hermano. Así estemos pasando por situaciones tremendas que podamos tener, hermano. No debilitarnos en la fe y seguir caminando en lo que el Señor ha hablado. Nosotros podemos contar la historia de Abraham y de Sara, cuando Sarita le dijo a Abraham que se acostara con la egipcia y tuvo ese hijo. Nosotros podemos contar cuentos y echar chanzas y todo eso, pero yo sé que Abraham vivió un tiempo en amargura. Porque ese hijo no era el hijo que le había prometido el Señor. Ismael no era el hijo y en él no había un buen sabor con ese hijo. Tanto así que su esposa le dijo, Sarita le dijo, echa a esa mujer, echa a la egipcia y a su fruto. Y el varón no lo quería hacer. El varón, el Señor le dijo, escucha lo que dice tu mujer. Entonces son situaciones, hermanos, que producen amargura, que producen situación en lo que el Señor había hablado y nosotros no lo hacemos. Pero Él estaba esperando en la promesa.
Aún viendo a Sara vieja y estéril, ¿sí?, su matriz, él no dudó, él no se debilitó. Entonces, nosotros, hermanos, en las promesas que el Señor nos ha hablado, en las cosas que hemos fallado en situaciones en las cuales nosotros nos hemos dado cuenta que hemos fallado y que vemos nuestra vida en este momento y la vemos y sabemos que fallamos en muchas situaciones que nosotros decidimos, ¿sí?, por no contar con la guianza del Espíritu Santo, y hemos fallado. Pero, hermano, no se debilite en la fe de lo que el Señor le ha hablado. Si el Señor le dijo a usted y a su esposo, restauradores de hogares, ¿sí?, restauradores de familias, hermano, créalo y camine, aunque usted no vea con sus ojos. Porque sabe una cosa, en Gálatas, lo habíamos hablado anteriormente, pero es importantísimo que nosotros entendamos esto. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice: si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Andemos también por el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que hay muchas cosas estorbosas, ¿sí? Porque a Abraham, hermano, Sarita le dijo que se vaya esa mujer, que se vaya la egipcia y su fruto, porque no heredará, ¿sí?, ese hijo, ese fruto con Isaac. Entonces, mi hermano, esta situación que nos habla Gálatas, el apóstol Pablo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, está hablando, han crucificado, o sea que han llevado la cruz, le han hecho caso al Señor en decir: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea que han sacado la egipcia, han sacado ese hombre de Egipto, ese viejo hombre, lo sacaron de sus vidas, lo crucificaron allí. En Romanos capítulo 6, dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, hermano, esto es muy tremendo, porque para yo vivir como vivió Abraham, necesitó sacar la egipcia. Nosotros necesitamos sacar ese hombre viejo, porque estábamos en Egipto y nos libertaron del yugo del faraón, queriendo decir que estábamos en el mundo, y que nos libertaron del yugo de Satanás, del reino o de la potestad de las tinieblas, y nos trasladaron al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Entonces, hermano, esto es importante que lo tengas en cuenta, mi hermano. Lo que dice la palabra de Dios acerca de Abraham, y dice que plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, él no dudó. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Esto es el consejo
que nos da el Señor para que sigamos adelante sobre todo lo que viene en adelante, mi hermano. Porque la iglesia cada vez más va entrando a esos periodos de oscuridad. No te olvides que el Señor, allí en Mateo 25, dice que llegando la medianoche, se despertaron a la iglesia con el clamor, con el grito de los que decían: ahí viene el novio. Entonces, hermano, los que están despiertos, los que el Señor, los valientes que el Señor ha despertado para que con la palabra se limpie la iglesia, debemos de entender, hermano, entonces, que aquí debemos de tener una plena convicción de que el Señor es poderoso para hacer todo lo que ha prometido, aunque nosotros veamos las cosas un poco más difíciles cada vez más. Como dicen, la nueva realidad, la nueva vida que la élite oscura ha programado. Pero eso es para el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y el Señor oró por nosotros diciendo: Padre, te pido que no los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, mi hermano, debemos de entender, hermano, la condición en que estamos con el Señor. Debemos de entender plenamente lo que el Señor nos está diciendo. Él es, dice la palabra de Dios en Hebreos 1:3, dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad. Hermanos, esto es muy interesante que tú lo puedas entender, ¿sí? Porque dice que el cual, siendo el resplandor de su gloria, Cristo Jesús es el resplandor de su gloria, ¿sí? Siendo el resplandor de su gloria. O sea, como decir, la gloria de Dios es el sol. Pero cuando la luna resplandece en la noche, esa luz es el resplandor del sol. Asimismo, Cristo Jesús, porque Él se despojó de ser Dios, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen de su sustancia, o sea, Cristo Jesús, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Él es el que te ha prometido. Él es el que te ha dicho que vendrá pronto por ti y por mí. Él dice allí en Juan capítulo 14, en el versículo 13, Él dice: os tomaré a mí mismo. Es muy, muy precioso, hermano, lo que el Señor dice acerca de nosotros, porque, disculpe mi hermano, dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esto es interesante porque nosotros podemos permanecer y subsistir es en Cristo Jesús, en el Verbo.
que se hizo carne, mi hermano. Y por eso Él dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Y dice también, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es bien importante. Y dice en el versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Esto es bien importante. Que sepamos dónde está el Mesías Rey y cuál es el camino para volver al Padre. Y el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. En el versículo 6 de Juan 14 lo dice. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea que por medio de Cristo Jesús conocemos al Padre. Pero quiero decir es que nosotros debemos de ejercitarnos en ver lo invisible, hermanos. Nosotros debemos de ejercitarnos porque la palabra de Dios nos ha hablado, el Señor nos ha hablado, ¿sí? Y debemos de tenerlo bien claro, ¿sí? Que esa palabra, lo que Él ha hablado a nuestras vidas, hermano, y si el Señor no le ha hablado nada y ni le ha dicho y ni le ha manifestado quién es usted en el cuerpo de Cristo, si no le ha hablado nada, hermano, es necesario que se meta en esa intimidad con Dios, se meta en esa comunión con Dios. ¿Sabe, hermano? Yo me quedo aterrado porque yo todavía no caminaba en este ministerio y en lo que el Señor nos ha hablado. No caminaba, pero yo leía la palabra y yo veía esas citas bíblicas y eso entraba a mi vida y yo colocaba la fecha de lo que el Señor me hablaba a mí, colocaba la fecha en ese momento de que había tenido ese impacto. Eso se llamaba una palabra rema, mi hermano. Pero yo luchaba con esa palabra y yo le decía, Señor, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo me das esa palabra si esa palabra es del Mesías Rey, Señor? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Tú puedes, yo decía, yo no acepto, Señor, porque eso es del Mesías. ¿Cómo me hablas a mí eso? Pero era el Señor hablando. Y después el Señor empezó a hablarnos y nos hablaba por medio de los profetas. Me acuerdo un hermano que ahora está por allá en el Chocó y que lo extrañamos mucho. Y él daba esa palabra profética y él se asustaba. Y él me decía, pastor, estoy asustado con todas esas palabras proféticas, con todo eso que sale de mi boca. Y yo le dije, no te asustes, hermano. No te asustes, porque toda esa palabra profética es la confirmación de lo que el Señor nos ha hablado en los tiempos que hemos caminado con Él. Y era un gozo para nosotros saber, y seguimos caminando, mis hermanos, seguimos caminando, aunque hay muchos que han abandonado, ¿sí?, su llamamiento, su ministerio, lo que el Señor quiere hacer aún en ese lugar con nosotros, hermano. Porque déjeme decirle, el Señor muestra muchas veces, ha mostrado árboles, plantas, ¿sí? Árboles, pero en materas o en chuspas negras. Ahora poco el Señor mostraba una planta florecida, pero en una matera. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que las personas todavía
no están plantadas en el lugar correcto que es. Y es muy importante que tú le digas al Señor, es muy importante que le digas al Señor, Señor, ¿cuál es el lugar donde debo plantarme? Porque hoy estoy en este rincón de la casa, Señor, como una matera, y como está florecida, entonces la colocan en un lugar visible, pero cuando se le acaban las flores, la llevan y la colocan en otro lugar. Señor, estoy de aquí para allá, en un lugar, en otro y en otro. Señor, ¿cuál es el lugar donde debo de plantarme y manifestar lo que soy yo como un árbol? ¿Sabe una cosa, mi hermano? Los árboles se manifiestan es por el fruto. Y se manifiestan lo que es en el fruto. Y entonces es importante, hermano, que allí, cuando manifiestas el fruto, es donde está la semilla. Y para que sea reproducido el talento, reproducido el don, reproducido lo que tú eres. Y cuando llegue el maestro y te diga, Señor, 5 talentos me diste, y aquí te entrego 10 talentos. Y el rey te diga, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor, gobernarás sobre 10 ciudades. Es importante que lo entiendas, lo que el Señor quiere hacer contigo, mi hermano. Y entonces, ¿cómo ejercitarnos viendo lo invisible, hermano? Siempre te seguiré preguntando y te seguiré diciendo, ¿sí? Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusas. Romanos capítulo 1, versículo 20. Es importante entonces, mi hermano, que entiendas que el Señor es el Todopoderoso y el que te ha dicho, así como creíste y así como fuiste justificado, debes de seguir creyendo y creciendo y fortaleciendo tu fe, mi hermano, para todas las cosas que vienen. Entonces, mi hermano, importante, hermano, que nosotros podamos entender lo que nos dice en 2 Corintios capítulo 4, ¿sí? Nos dice en el versículo 16, por tanto, no desmayemos. Antes, aunque en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Perdón. Entonces, aquí nos está diciendo, hermano, de que no desmayemos. No desmayemos, así como Abraham, hermano, que era un hombre de 100 años y no se debilitó en la fe, en considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. Y aquí dice, por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Esto es lo que nosotros necesitamos, hermano, por lo que el apóstol Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, el Señor nos está diciendo que no mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven.
No mires, hermano, no mires. No mires el matrimonio tuyo cómo está. No mires a tu esposo o a tu esposa cómo está. No la mires. No mires las cosas que se ven. ¿Sí? No las mires así de esa forma. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Lo que el Señor ha hablado. No mires que es imposible y yo aquí ni siquiera el pastor me mira, ni siquiera el pastor me llama a dar una palabra, ni siquiera el pastor esto o lo otro. Hermano, no mires las cosas que se ven, sino las que no se ven. Lo que el Señor ha hablado. No te mires tú. No, es que yo no puedo. Es que siempre caigo en lo mismo. Es que para qué seguir adelante si todo esto es lo mismo y nunca voy a vencer. No mirando las cosas que no se ven, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas, hermano. ¿Qué te ha prometido el Señor? Te lo pregunto, ¿qué te ha prometido el Señor? ¿Qué te ha dicho el Señor de ti? ¿Quién eres tú? Y tu imaginación hacia dónde va. Tu imaginación, tu visión, hacia dónde está puesta. ¿Está puesto en la derrota? ¿Está puesto en que no se puede? ¿O tu jet ser, tu imaginación, tu visión, tu imaginación hacia dónde se proyecta, mi hermano? Por eso el Señor nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Hermano, nosotros tenemos un ejemplo del apóstol Pedro, hermanos. Nosotros tenemos un ejemplo como el apóstol Pedro le decía al Señor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirlo. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que él ya estaba para padecer, ¿sí?, mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Pero Pedro le dijo entonces, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y esta era la labor, esta era la visión del Señor. Esto es Isaías 53, hermano, algo que se profetizó. Algo que el mismo verbo, la misma palabra, lo habló a sus profetas de lo que había de hacer el Mesías Rey. Sin embargo, ¿quién te dice? ¿Cuál pastor? ¿Qué es que pastor? Si vos sos un fracasado, ¿qué pastor fracasado? Tal cosa y tal otra. Si te dicen así, hermano, esto no es. Esto es el mismo enemigo. Y así como Pedro le estaba diciendo al Señor esas cosas, dice en el versículo 3, dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces, ahí es donde tú tienes que entender lo que el Señor nos dice, que no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermano, el Señor estaba diciendo que había de morir algo temporal. Pero el Señor le dice que resucitarían al tercer día, algo eterno. ¿Y qué estaba mirando Pedro? En que si él moría, entonces los dejaría y ya no estarían con él. Pero no miró lo eterno que podía estar en cada uno de ellos, de Cristo Jesús en nuestras vidas y en toda la humanidad de aquellos que creen en Él y ser salvos.
Esto es lo que el Señor nos invita para que nosotros podamos caminar viendo no solamente al invisible, a Cristo Jesús, a nuestro Dios, al Espíritu Santo, sino viendo lo invisible de lo que Él ha prometido, de lo que Él ha dicho. Por ejemplo, lo del arrebatamiento. Caminar creyendo que Él viene por nosotros, porque Él dice, y si me fuere, y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Entonces aquí el Señor está diciendo que nos va a tomar a mí mismo, o sea, en la misma imagen de Él, en la misma sustancia, la iglesia semejante a Él. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces es una situación de si yo estoy mirando el arrebatamiento, si yo creo en el arrebatamiento, hermano, pues debo de hacer una obra de fe. Porque Santiago nos dice a nosotros que la fe sin obras es muerta. Santiago nos dice, la fe sin obras es muerta. Y tiene mucho de razón, porque él dice, Santiago dice, muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. ¿Sí? Entonces, ¿de qué sirve que yo diga, hermano, que tengo fe? ¿De qué sirve que diga yo que tengo fe? Pero si no camino en la palabra de Dios, si no camino haciendo lo que el Señor me dice, ¿de qué sirve una fe diciendo yo creo en Jesús, yo creo que Él murió en la cruz? ¿De qué sirve decir que creo, pero mi comportamiento es totalmente diferente a lo que Él nos habla? En el versículo 17 del capítulo 2 de Santiago dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, esto es el punto. Yo tengo fe, digo yo, pero también debo de manifestar, porque el Rey me dice a mí que viene por mí y me va a tomar a mí mismo. O sea, dice, si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. O sea, uno igual a Él, como nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, dice que seremos réplicas de Cristo, ¿sí? Aquellas réplicas de Cristo, y Él dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y él dice que para los que conforme a su propósito son llamados, por los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. O sea, réplicas de Cristo, hermano. Fuimos predestinados no solamente para ser hijos adoptivos de Dios, sino para que fuésemos iguales a Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces allí, hermano, debemos de entender que si nosotros caminamos en lo invisible, o sea, si nosotros caminamos viendo lo invisible, si tú crees en el arrebatamiento, ¿qué estás haciendo para ser arrebatado? Esa es la pregunta. Si crees en el arrebatamiento, ¿qué estás haciendo para ser arrebatado? Si crees en lo que el Señor te ha dicho de que eres restaurador de hogares, ¿sí? Tu matrimonio son restauradores de hogares, ¿qué estás haciendo para ser restaurador de hogares? Si tú
El Señor te ha hablado de tu ministerio, que eres un maestro de la palabra. ¿Qué estás haciendo con ese llamamiento santo? ¿Acaso estás estudiando la palabra de Dios y estás profundizando en la palabra de Dios? Si el Señor te dice que tú eres un evangelista, ¿qué estás haciendo? Y así sucesivamente, mis hermanos. El Señor, entonces, si yo debo de caminar viendo lo invisible, pues lo primero que tengo que estar viendo es al Señor Jesús. Eso es lo primero que yo debo de verlo, es a Él. Verlo. ¿Cómo ves tú al Señor Jesús en cada momento? El Señor nos dice a nosotros que debemos de hacer las cosas como si fueran para Él. ¿Cierto? Que hagamos las cosas, todas las cosas que nosotros hagamos, las hagamos como si fueran para Él. Y nos dice también en 1 de Juan, capítulo 4, nos dice que si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos, al prójimo, si no lo amamos, entonces somos mentirosos. Entonces, quiero ver al Señor Jesús. Míralo en cada persona. Míralo. Y el Señor dijo, pero Señor, ¿cuándo te dimos agua, Señor? Pero ¿cuándo te dimos de comer o cuándo te dimos de vestir? Cuando lo hiciste con uno de mis pequeños, lo hiciste conmigo. Entonces se nos aparece una persona y nos pide comer o nos pide plata. Y entonces nosotros lo vemos con nuestros ojos y vemos eso a una persona y vemos a un vicioso y vemos a uno que está descachalandrado y vemos, entonces nos pide plata y le decimos no, porque es para la droga. Y el Señor nos dice que al que te pida dale, porque Él es benigno con los ingratos y malos, y seréis llamados hijos del Altísimo. Entonces, quiero ver al Señor, quiero ver al Señor Jesús, al que es invisible. Te lo presento visible, para que tú y yo entendamos que no es de esa forma, mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. No mirando nosotros las cosas que se ven, no mirando lo que nos muestran, no mirando la persona así de esa forma, sino lo que no se ve, o sea, Cristo Jesús. Pues las cosas que se ven son temporales. El día de mañana será levantado por la misericordia de Dios. Pero lo que yo hago viendo al Señor Jesús es algo que va a tomar galardón y va a ser eterno. Entonces, mi hermano, debemos de caminar así como caminó Abraham, y aún así como caminó Moisés, hermano, porque Moisés no temió, hermano. Muchas veces nosotros tememos y no hacemos muchas cosas por el miedo, hermano. Pero Moisés, Moisés
prefirió los vituperios de Cristo, y muchos de nosotros no tomamos esa riqueza. Óyelo bien, no tomas esa riqueza de los vituperios de Cristo. Y aquí dice que Moisés prefirió los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hermano, si tienes la mirada puesta en el galardón, pues vas a pasar por esa riqueza de los vituperios de Cristo. Y dice en el versículo 27 de Hebreos 11, dice: por la fe dejó a Egipto, por la fe dejó la vida acomodada, por la fe dejó el cargo, el puesto que tenía, por la fe dejó. Óyelo bien, por la fe dejó todo, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No le dio miedo. Pero hay muchas personas, muchos hijos de Dios, que no caminan en aquello que el Señor les dice y les va a manifestar todo lo que son, todo lo que el Señor iba a hacer con Moisés, de llevarlo al monte de Horeb y allá manifestarse todas aquellas cosas en las cuales él pudo ver y ver en el monte santo de Dios, el tabernáculo, todas aquellas cosas preciosas que tuvo Moisés. No tuvo miedo de la ira del rey. ¿A qué le temes? ¿A qué le temes? ¿Y a qué estás acomodado? ¿Te acomodas en Egipto, en lo carnal? ¿Te acomodas en qué? ¿Te acomodas? ¿Tienes el miedo? ¿Prefieres la comodidad? ¿Sí? ¿Prefieres las cosas que estén calmadas? Esto es lo que el Señor nos habla a nosotros. De que si nosotros preferimos aquellas cosas, preferimos una comodidad, entonces esto es lo que el Señor nos lleva para que entendamos, mis hermanos. Porque así como Abraham caminó, así también Moisés tuvo que tomar decisiones de abandonar Egipto, y aún después de que regresó para libertar a su pueblo, no temió la ira del faraón, porque se sostuvo como viendo al invisible. Padre, te amo, gracias, Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites reunirnos, Señor, en ti, Rey Santo, Señor. Señor, gracias. Y sigue, Señor, caminando con nosotros, Rey. Porque sabemos, Señor, que tú, Señor bendito Dios, no nos abandonarás hasta el fin. Señor bendito Rey, tú estarás con nosotros hasta el fin, lo dijiste, Señor. Y creemos, Rey Santo, Señor, que tú sigues con nosotros obrando, Señor, poderosamente, Señor. Gracias, Rey Santo, por tu palabra, Señor.
Gracias, Santo Espíritu de Dios, por el entendimiento y el conocimiento de la verdad que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.